Listos. En 3 minutos no esperamos algo, profesor. O empezamos. Ya está. Esperemos porque eso está en ingeniería. Esperemos un par de minutos. Listo, ya. Gracias. Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional para esta presentación de los logros alcanzados por los flamantes ingenieros, porque ya han cumplido con todos los requerimientos académicos y esta es una presentación, repito, de estos logros. Para el normal desarrollo de esta presentación les pido encarecida apagar o desactivar los teléfonos celulares, por favor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro trabajo de integración curricular, que es justamente para la aprobación de obtención del título de ingenieros en ciencias de la computación. Nosotros tenemos este tema de automatización de cumplimiento basado en los controles SIS. El componente que yo realicé es administrativo y es la gestión de procedimientos. Vamos a ver un poco de eso. Nosotros presentamos un problema aquí en el país, en Ecuador, en donde tenemos una brecha bastante grande en cuanto a la normativa que nosotros utilizamos y el cumplimiento como tal. Entonces, no hay una obligatoriedad que nos garantice que se evalúa la seguridad de los sistemas antes de ponerlos en producción, en funcionamiento. Entonces, por eso tenemos los casos que se presentan aquí. Tenemos que Ecuador ha sido el tercer país más amenazado en temas de ransomware en Latinoamérica en el 2024. También tenemos algunos casos importantes que se presentan aquí en la Universidad Central del Ecuador. Hubo manipulación de notas debido a que no se gestionan bien las credenciales institucionales. Hay algunas que tienen alto privilegio y por eso se llegó a tener esta alteración de registros. Junto con eso, pues no se sabe quién lo realizó porque no se puede realizar una auditoría correcta. De ahí también tenemos el caso del ransomware en el CNT, que imposibilitó la disponibilidad de los servicios que nosotros teníamos. Entonces, nosotros teníamos sistemas que se encontraban totalmente cifrados y 190 gigabytes expuestos en la red oscura. Otra cosa importante también, otro caso que se presenta es justamente la exposición de la base de datos que nosotros tenemos en 2019, de 20 millones de datos de los ciudadanos fueron expuestos. Y también en este año, pues a inicios del año, presentamos algunas supuestas filtraciones que también se relacionan con estos datos ciudadanos. De ahí nosotros, bueno, yo realicé la parte de ver por qué tenemos estos problemas. Entonces, con la ayuda de la inteligencia artificial, pues yo estructuré un modelo que es el tradicional, el que seguimos, bueno, siguen las instituciones públicas en especial normalmente. Entonces, aquí tenemos algunos problemas estructurales bastante importantes que son que normalmente se agrega estos privilegios y solo lo gestiona una persona administradora. Eso
causa problemas porque eleva el riesgo que nosotros tenemos al exponer a una sola persona a que cometa muchos fallos y a que esté justamente con todos los accesos y los altos privilegios. De ahí también otra cosa importante es que cuando hay modificaciones del código, simplemente a veces no se realiza la parte de verificación de que este código sea seguro, sino que simplemente lo verifican para que cumpla, para que funcione con lo que requieran. Entonces, no hay esa seguridad de que se gestionen los riesgos que nosotros tenemos. Y el último de los fallos más importantes que nosotros encontramos es que en cuanto a los registros que nosotros tenemos en la parte de auditoría, es decir, para poder saber quién realizó qué cambios hicieron y por qué, a veces solo se guarda en registros locales, es decir, que puede perderse tras un incidente. Ya. Vamos a revisar un poco de manera breve la normativa actual ecuatoriana, que si bien tiene sus fortalezas, presenta una desfragmentación en cuanto a cómo se relacionan entre estas normativas. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que tiene un enfoque más exclusivo en la parte de privacidad. Si bien está bastante bien estructurada, no presenta una ayuda a las empresas como tal o a las organizaciones para implementar controles. Es decir, solo lo regula. De ahí también tenemos el esquema gubernamental para seguridad de la información, que está basado en unos lineamientos macro que si bien tienen referentes de alto nivel, pues justamente tiene que ser autogestionado por las mismas organizaciones que lo adquieren y normalmente las empresas públicas tienen que adquirirlo y tienen que cumplirlo, pero tienen que gestionarlo todo ellos mismos. También tenemos algunos artículos en el Código Orgánico Integral Penal que justamente tipifican este tipo de riesgos que nosotros tenemos en cuanto a seguridad de los sistemas de la información, pero es más reactivo, es decir, que justamente se basa en castigar a quienes incumplen, más no preventivo de que se asegure de que cumplan antes de que pase cualquier incidente. Y la última es justamente una ley que entró en vigencia este mismo año. Bueno, se la incluyó aquí justamente por la importancia y la relevancia de esta, ya que es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que ayuda a esta obligatoriedad que nosotros vimos que tenía la carencia. Entonces, justamente ya tenemos un primer paso ahí. Ahora vamos a revisar un poco una comparativa con un referente que nosotros elegimos por temas de tiempo y también justamente porque tiene bastante estructurado y publicado de manera accesible para nosotros todos estos documentos. Entonces, ese es el modelo estadounidense, en donde tenemos primero, lo más arriba que tenemos es una ley federal que va a imponer esta obligatoriedad que justamente nosotros logramos con esta última ley que se entró en vigencia este año. Luego tenemos unos estándares que nos van a permitir cumplir de manera general a esta otra ley. Elegimos estos dos. Uno es para tener una metodología estandarizada de categorizar, es decir, saber cuáles son los riesgos que tenemos, cuál es el impacto que vamos a tener. Y otra que es para tener unos requisitos mínimos, es decir, una línea base de la seguridad que nosotros queremos. De ahí también tenemos una publicación especial en donde nosotros tenemos un catálogo técnico que nos va a ayudar a tener esos controles de manera muy específica. Y finalmente unos controles que van a ser las directrices y buenas prácticas que nosotros vamos a aplicar. El alcance de nuestro TIC es justamente, si bien un sistema de información tiene bastantes partes, tiene estas 4 principales, que son personas, procesos, aplicaciones e infraestructura, nosotros lo limitamos simplemente al sistema operativo, ya que es de bastante relevancia y también bastante importante. Por eso yo propuse un marco de cumplimiento en donde tenemos 7 pasos. Tenemos primero la preparación, en donde se va a definir justamente qué activos se van a revisar. Luego la categorización, se va a clasificar el impacto que podría tener algún incidente
en cuanto a seguridad respecto a lo que nosotros necesitemos. De ahí vamos a seleccionar los controles que nosotros vamos a implementar y posteriormente, después de seleccionarlos, vamos a implementarlos justamente. De ahí, en esta otra parte, nosotros vamos a tener la auditoría que va a ayudarnos a verificar de manera técnica y también independiente, que eso es importante, que se esté cumpliendo esta seguridad. También tenemos la acreditación, en donde vamos a decirles a los de alta gerencia todos los riesgos que logramos mantener y los que quedan pendientes, pero esos tienen que aceptarlos. Y finalmente la monitorización, que va a ser justamente para ayudarnos a supervisar. De ahí también propuse un procedimiento administrativo estándar. En base a este realizamos otros procedimientos y este es el flujo de manera general. Una autorización previa, una ejecución operativa de las acciones, una consolidación de evidencias, es decir, todos los registros, luego un análisis de cumplimiento, se determina si es que se cumple todo esto, y también hay una gestión de excepciones. Algo importante de aquí, de este procedimiento administrativo, es que también incluimos un diagrama. Este diagrama es justamente un resumen, un consolidado visual, donde podemos seguir el flujo de cómo va a darse este procedimiento. Y bueno, estas son las tres funciones que nosotros tenemos en cuanto a personas que van a interactuar en estos sistemas. Tenemos al gestor, que va a encargarse de autorizar, de asumir el riesgo residual y también de acreditar en caso de que se valide para la operación. También al ejecutor, que va a ser un operador técnico que va a ejecutar los playbooks, que justamente ya nos va a hablar Diego muy pronto. Esto de manera automatizada. Y finalmente un validador, que va a ser la persona que va a verificar que todo esto se esté cumpliendo de manera correcta. Para eso nosotros presentamos estos tres procedimientos administrativos, en donde está la gestión de inventario, que va a enumerar todo lo que nosotros tenemos dentro del sistema operativo, luego la configuración y la implementación de configuraciones y cambios, que también nos va a ayudar justamente a implementar estos controles que nosotros queremos tomar para poder tener más seguridad en el sistema. Y finalmente una auditoría que nos va a permitir hacer la verificación de que estos controles que ya aplicamos no se alteren. Yeah. Como vimos, el trabajo de mi compañero Christopher se especializa en el marco administrativo, pero una gran desventaja que tiene cualquier marco legal es que nunca explica el cómo. Nos dice qué debemos evitar, qué pasa si lo evitamos, pero cómo podemos evitarlo. De ahí hemos diseñado un sistema de automatización para el cumplimiento de las normas SIS, para poder tener un sistema general que valida los SI, especialmente en el sector público. Listo. Como vimos, tenemos los tres procedimientos, pero esta vez se los va a enfocar de manera técnica. El inventario es qué equipos tenemos, que no solo computadores, sino también routers, switches. Tres, tus configuraciones cambian. ¿Qué configuraciones están en el sistema operativo de esos equipos? Y el tres, la auditoría, que es, como su nombre lo indica, ver periódicamente quién cambió qué, quién hizo qué. Listo. Para diseñar un sistema como nos ha enseñado en ingeniería de software, primero hay que levantar requerimientos, y para eso usé los casos de uso. En estos casos de uso podemos ver que hay los tres roles: el administrador, el operador y el auditor, y cada uno tiene sus especificados casos de uso. En total usamos 7 para diseñar este sistema, que va desde habilitar un proceso, solicitar que ese proceso sea ejecutado, la autorización, ejecutar el procedimiento automatizado mediante Playbooks Ansible. El 5, monitorear la ejecución en tiempo real. El 6, revisar los resultados y syscore para ver cómo se cambió y si de verdad se mejoró la seguridad. Y el 7, que es el cierre de ciclo de ejecución, que como todo proceso necesita un cierre. Listo. Ahora vamos con la arquitectura y el ciclo de autorización. Como vemos, aquí tenemos a los tres roles y estos acceden mediante web. Y esto es todo la red interna institucional, donde tenemos un servidor central llamado nodo central, donde van a estar ejecutándose 3 capas. El servidor web, que nos va a permitir el acceso mediante a los 3 roles. El motor de orquestación, que es
el script, en este caso, que va a ejecutar los playbooks de Ansible. ¿Qué son playbooks de Ansible? Ansible es una tecnología de código abierto, por eso lo elegimos, porque la documentación está libre, que permite orquestar. ¿Qué es orquestar? Mandar comandos mediante SSH a un número n de nodos, en teoría infinitos. Y también aquí se ocurre una base de datos, que es donde estarán guardados los roles y también hasheadas las contraseñas y todo lo necesario para que estos 3 roles ingresen de manera segura. Y obvio, los nodos que vamos a gestionar, todos los equipos que necesitamos controlar inventario y controlar su seguridad. Como vemos en el diseño, tenemos que podemos tener hasta n nodos de manera teórica, pero eso es evidentemente imposible en la realidad, entonces esto estará limitado al número de equipos que una organización necesite controlar. Ya, listos. Sí. Bueno, continuamos con el diseño de la base de datos. Es una base de datos súper simple, ya que lo principal para la base de datos es garantizar la trazabilidad. ¿Quién hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo? Entonces tenemos estas 3 pequeñas entidades, que es el usuario, que es que tiene identificador, nombre y contraseña, y sobre todo el rol. ¿Cuál de los 3 roles es? Operador, auditor o validador. El job, que es la alma principal de la trazabilidad, que indica qué procedimiento hizo, a qué nodo lo hizo, en qué estado estaba, quién lo autorizó, en qué fecha se solicitó, en qué fecha se envió, y el usuario y el identificador del usuario. Y por último, el resultado, qué se obtuvo después de ejecutar ese trabajo. Listo. Como dije, el diseño se plantea para n nodos, pero aquí vamos a ver cómo lo ejecutamos en la realidad usando ayuda de máquinas virtuales. ¿Qué es una máquina virtual? Es usar una máquina para que emule otro sistema operativo. En este caso usamos 2 redes de desarrollo. Usan una red de desarrollo que es producción, donde aquí estaba mi equipo, que actualmente tiene Windows 11, y donde se ejecutaba el Ubuntu Main, que era el nodo central. En esta red, la 168.56.0. Y dentro de mi equipo se crearon 2 nodos Debians, con 168.1.11 y 168.1.12 ejecutándose en esa misma red. Esto se comunicaba mediante SSH y por lo tanto podían ejecutar Ansible para poder ser controlados. A continuación hay un video de cómo se ejecuta el programa. Como ven, aquí están los nodos Debian 1, Debian 2 y previamente el Ubuntu. Y usando Visual Studio como principal plataforma de desarrollo, ejecutamos la app.python, que nos ayudará a levantar el servidor web. Y como ven, se nos levantó un servidor web. Ahí abrí mi navegador para simular otra máquina, y ahí abrí el navegador en la misma máquina. Aquí ingreso con las credenciales de un operador 1, y se me muestra esta pequeña página donde nos ejecuta qué procedimiento vamos a usar y hasta qué nodo lo vamos a usar. En este caso lo mando al 168.1.12 y envío una solicitud. Entonces, como vemos, aquí nos da una espera de autorización, porque como vemos, un operador no puede ejecutar nada sin autorización. Esta autorización debe estar, como explicó mi compañero, no solo en procedimientos físicos, sino también aquí. Como ven, aquí un autorizador tiene esta pantalla donde tiene para autorizar o rechazar las solicitudes. Autorizo la que mandé a ejecutar y se ejecuta el playbook. Listo. Entonces, el playbook se ejecuta mediante SSH y en este caso nos está dando las configuraciones deseables de los controles sys. Y listo. Entonces, el playbook termina con un estado de OK. Y aquí nos muestra que ha cambiado 3 configuraciones. Y todo eso se guarda en los jobs. Termina el video. Sí, listo. Entonces, con esto tenemos resultados y evidencia cuantitativa. Esta es una captura del dashboard que implementa la página web, donde podemos ver que tenemos en el nodo 1.11 100% de cumplimiento, mientras que en el nodo local, que no le ejecutamos ninguna
ningún playbook de los controles tiene 72.1. Y aquí podemos ver la evolución desde que lo ejecutamos. Por ejemplo, este tiene 100. Y aquí tenemos el otro nodo, que es el específico 1.11, que sube del 60% al 80%. Listo. Entonces, como vemos, podemos tener trazabilidad de cuánto se cumple, de cuánto hemos mejorado y cuántas tareas se cumplen. Listo. Bueno, este trabajo de integración curricular nos demostró que con un marco normativo se podemos cerrar un ciclo verificable como tiene Estados Unidos desde lo federal hasta lo específico del qué podemos hacer, que podemos tener procedimientos ejecutables y automatizados con las herramientas modernas como es Ansible. Podemos tener procedimientos que nos ayuden a control de máquinas, no solo en ciberseguridad, sino en otras áreas. Trazabilidad y separación de funciones, ya que por diseño cada persona debe tener sus roles, su trabajo y sus responsabilidades, y evidentemente eso debemos nosotros saber quién hace qué y qué hace qué, no solo en el sector público, sino en todos los sectores privados para poder tener un control mejor de nuestros equipos y de nuestros procesos. Y este código está disponible de forma gratuita, subido en un repo de GitHub con el siguiente enlace, github.com, dialxyx y TIC. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para... Tal vez hay un conflicto de intereses porque fui director también de este trabajo, ¿no? Y quiero felicitarles que pese a ciertos problemas, ¿no? que tuvieron y que tuvimos, lograron culminar exitosamente este trabajo. Si existe alguna inquietud, los sistemas operativos son una infraestructura que no tiene mucha visibilidad. Nosotros como usuarios vemos las aplicaciones, eso es muy visible. En cambio, esto es como la infraestructura básica de una ciudad, ¿no? Que no se ve, el alcantarillado, la red de agua potable y ese tipo de cosas. Si bien es cierto que no tiene esa visibilidad de las aplicaciones que todos usamos, es fundamental, y creo que en ese sentido es un logro que han conquistado los flamantes de ingenieros. Si existe alguna pequeña inquietud, ¿no? Porque es un trabajo, es una presentación antes que una defensa. Sobre este trabajo tenemos un par de minutos para esas inquietudes. Y yo tengo varias, pero por el tiempo no las damos. Ya estamos fuera de tiempo. En el quinto piso tenemos una sala especial para que puedan ustedes compartir y celebrar el logro académico de los flamantes ingenieros y también las fotos de rigor para estos casos. Así es que les invito a pasar al quinto piso. Muchas gracias. Un aplauso, tal vez.